6:37 en el territorio continental ecuatoriano. Esta es la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV, buscando la verdad en el país y contribuyendo con ustedes a temas de interés general. Como hemos señalado, vamos a hablar en primer término de nuevo, como lo hemos hecho todos estos días, respecto de la pandemia y los contagios por el COVID-19 que estamos viviendo, un crecimiento, al igual que otros países. Este no es un problema únicamente del Ecuador. Vemos países en Europa, en el Asia, en el continente americano, este crecimiento, pese en unos casos a la vacunación, pero claro, el contagio es menos fuerte de acuerdo con los casos de cada persona si es que hay de por medio la vacuna. Y qué mejor si llegaron a la segunda dosis y qué mejor si llegaron a la tercera dosis. Incluso países como Israel han comenzado con la cuarta dosis y en el Ecuador también ya se ha mencionado la necesidad de una cuarta dosis hasta que el mundo vaya superando esta pandemia que ha sido letal y que ha venido a paliar, hay que insistir, ha venido a paliar el proceso de vacunación y en el Ecuador también ha crecido luego del éxito del gobierno en el plan inicial de 9 millones en 100 días, que se rebasó eso, y ahora corresponde, porque es una tarea permanente, diaria, de seguir con el proceso de vacunación y por ello se han abierto nuevos puntos, nuevos puestos para vacunar. Incluso se ha abierto la posibilidad de hacer las pruebas PCR de manera gratuita, que en el mercado privado son altas. Y no solo aquí, quizás en otros países como hemos evidenciado en México, en los Estados Unidos. En México cuesta $90 un PCR, en Estados Unidos particularmente se llega hasta $140. Este ha sido una necesidad para identificar los casos y aislarlos en el país. Bien, queremos iniciar la jornada de entrevistas con el señor viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, doctor José Ruales, para conocer los datos. ¿Cómo iniciamos esta semana, señor viceministro, con este crecimiento de contagios, reflejo de lo que ha ocurrido durante las últimas semanas al menos, por aglomeraciones, por falta de tomar las medidas que permanentemente nos han recomendado? Doctor José Ruales, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación y por permitirme informar a la comunidad. Efectivamente, la primera semana del año, la semana 1 que acaba de pasar, hemos tenido un rebrote de la pandemia de COVID debido a esta confluencia de la presencia ya de transmisión comunitaria de la variante Omicron, que como ustedes saben es muy contagiosa, y al mismo tiempo las aglomeraciones que se han producido tanto por las compras navideñas, los días previos, las reuniones familiares, las reuniones sociales, las fiestas de fin de año, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa que las últimas 3 semanas tenemos un crecimiento constante, un crecimiento del número de casos semanales que se reportan por PCR. Hace 3 semanas fueron 4.800, la semana anterior 7.900, la semana pasada 11.300, y todavía hay datos de los laboratorios privados, especialmente, que nos están reportando tardíamente, ¿no? El primer día del año, de esta semana, el día domingo, tuvimos 1.852 casos y esperamos, de acuerdo al comportamiento que se ha dado en otros países y a la forma como se está transmitiendo, que esta semana sea superior a la anterior. Esperamos que sea la semana, ojalá, del pico, y luego podamos tener ya una contención de la transmisión. Quisiera ilustrar este diálogo con algo que señalara la señora ministra de Salud, doctora Jimena Garzón, respecto de este repunte en el país sobre los contagios. Queremos insistir
a la comunidad que se siga vacunando. Nosotros hemos desplegado nuevamente una campaña de vacunación agresiva para proteger a todas las personas de todas las edades a partir de los 5 años de edad. Primeras, segundas dosis y también dosis de refuerzos. Nosotros todos los días actualizamos la información en la página del Ministerio y además compartimos por los medios de comunicación y por los medios sociales los lugares donde se están colocando las dosis a nivel nacional. Agradezco nuevamente por el apoyo que nos está dando ya la empresa privada, las Fuerzas Armadas, que ha sido un pilar fundamental para el control de esta pandemia, y también, por supuesto, a la Cruz Roja y a toda la ciudadanía por seguir vacunándose y por proteger a toda su familia. Doctor Ruales, ¿cómo va esta campaña de vacunación agresiva? ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos días? Bueno, vamos bien en términos generales. Ya tenemos más de un 86% de la población mayor de 5 años vacunada estamos llegando el día de hoy a un 80% con 2 dosis, 86 con 1 dosis. Y tenemos ya alrededor de 1.500.000 personas vacunadas con el refuerzo. Esperamos llegar a los 2 millones a finales de esta semana. Estamos vacunando alrededor de 70.000 diarios solamente en refuerzos. Hemos desplegado a nivel nacional nuestros centros de salud y hospitales básicos, hospitales generales. Las personas pueden acudir a cualquier centro de salud cercano a su hogar para vacunarse. Y también estamos vacunando en apoyo, como dijo la señora ministra, con la empresa privada, con los municipios, con muchas otras organizaciones, centros de vacunación masivos nuevamente, como por ejemplo en la Asociación de Atuneros en Manta, en los centros comerciales en Quito, en los centros municipales en Guayaquil, etcétera. Y estamos planificando esta semana reabrir junto con el Comité Empresarial Ecuatoriano los centros de vacunación que la empresa privada instaló para vacunar a empleados, trabajadores, familiares a nivel nacional, porque justamente ya estamos cumpliendo esta semana los 6 meses de que empezamos la fase 3 del plan de vacunación 900, de tal manera que en el mismo orden también vamos a vacunar con la empresa privada a los empleados, trabajadores, familiares y miembros de las comunidades que ellos nos apoyaron. Con ello esperamos vacunar alrededor de 1.900.000 personas adicionales. Y también el Ejército, las Fuerzas Armadas nos están apoyando tanto con personal sanitario en nuestros centros de vacunación a nivel nacional, debido a que también el personal de salud ha sido afectado, está contagiado y tenemos muchas bajas de personal a nivel nacional, pero también las Fuerzas Armadas están planificando abrir en sus propias instalaciones, en sus brigadas, en sus cuarteles, ofertar también la vacunación para toda la población, ¿no? En este momento tenemos ya más de un 87% de promedio de vacunación con 2 dosis de toda la población más de 25 años. Todavía nos falta completar el 85% en la vacunación de los de 18 a 25 años, estamos por llegar, y en los adolescentes y niños, que son los que empezamos más tarde, estamos en alrededor de un 72% de 2 dosis en los adolescentes de 11 a 17 y en un 53-54% de 2 dosis en los niños de 5 a 11 años. Doctor Ruales, dentro de esta campaña agresiva, vamos a volver a ver empresas, porque verificamos en su momento, cuando se llegó al pico más alto de vacunación generalizada, empresas abriendo no solo para sus trabajadores, como fue un gran avance, sino también para gente de los barrios, gente particular que ayudó con la contribución efectivamente de Fuerzas Armadas también para vacunar masivamente no solo a empleados, trabajadores del sector privado.
Sí, exactamente, ¿no? El día viernes hemos tenido una reunión muy amplia con el comité empresarial, más de 100 empresarios a nivel nacional que se han comprometido a reproducir, a volver a hacerlo, a repetir el apoyo que nos dieron para la vacunación durante la campaña 900, y no solamente para sus empleados y trabajadores, sino para las familias y para la comunidad. Como les digo, ya están abiertas algunas empresas, como por ejemplo la Asociación de Atuneros en Manta, en el Malecón, en donde ya están atendiéndose en estas instalaciones empresariales la vacunación abierta para toda la población incluso. Doctor Ruales, si volvemos a esta dinámica agresiva de vacunación, se cuenta con todos los respaldos y las dosis que se requieren porque va a haber una mayor demanda por el crecimiento del proceso de inmunización. Sí, contamos con ello. Estamos en este momento planificando la recepción adicional de 3.600.000 dosis que deben llegar en las próximas 2 semanas. Tenemos una dotación previa de vacunas, con lo cual tenemos suficiente vacuna para vacunar, esperamos, alrededor de 4 millones o 5 millones de personas en este periodo hasta mediados de febrero. Durante los siguientes 2 meses hemos contratado dosis adicionales de vacunas y estamos recibiendo tanto vacuna Sinovac como vacuna Pfizer. Tenemos en stock vacuna AstraZeneca y CanSino, y estamos ya negociando con los laboratorios la compra de vacunas durante este mes para empezar a organizar la vacunación de los niños de 3 y 4 años el próximo mes de febrero. El otro tema que también es importante es los procesos de pruebas COVID para identificar los casos y aislarlos. ¿Cómo se ha avanzado con esto, doctor Ruales? Bueno, en esto estamos trabajando en varios frentes, ¿no? El primero es el que, para evitar el desperdicio de pruebas, las pruebas están escasas en el mercado a nivel mundial, y para actuar de una manera más directa, más priorizada, nosotros tratamos de hacer las pruebas diagnósticas tanto de pruebas de antígeno como pruebas PCR a quienes lo necesitan, es decir, a las personas sintomáticas, a las que tenemos dudas en el diagnóstico, el trabajo que hacemos a nivel comunitario en cercos epidemiológicos, en los barrios, para hacer la detección en zonas calientes, que nosotros llamamos, en donde observamos que está contagiándose de manera mayor, o de donde provienen los casos graves, o donde identificamos personas sin vacunar. De esa manera, con un criterio clínico, un criterio epidemiológico, utilizamos mejor las pruebas. Sin embargo, en este momento se están haciendo alrededor de 20,000 pruebas de PCR diarias y un número similar en pruebas de antígeno. Esta semana estamos recibiendo 150,000 pruebas adicionales a través de la OPS, y estamos a través de una oferta de donación de los Estados Unidos, estamos gestionando 2 millones de pruebas de antígeno adicionales, de tal manera de poder tener la oferta para poder hacer el diagnóstico necesario. En algunos casos la población quiere hacerse la prueba para salir de la duda, ¿no? Pero les recordamos que todos los casos que usted tenga los síntomas característicos, ¿no? Que pueden ser el dolor de cabeza, tos, carraspera, algo de fiebre, malestar general, diarrea, etcétera, algo que se parece a una gripe fuerte, seguramente es COVID y hay que tratarlo como tal. La mayor parte de los casos van a ser de atención domiciliaria. Las personas deben mantenerse en su hogar, aislados al menos durante 10 días o hasta que hayan pasado 3 días de la desaparición de los síntomas. Y las personas que han sido contacto directo de pacientes COVID positivo deben permanecer en cuarentena al menos 7 días
para esperar que se desarrollen o no los síntomas. Y les recomendamos que en el caso de que se presenten síntomas de alarma, ¿no? Como fiebre, como fatiga, falta de aire, que se pone azulados los labios, los dedos, las uñas, en esos casos sí debe acudirse inmediatamente a la atención hospitalaria. Eso, digamos, ayuda tanto el manejo domiciliario, que es el que están en efecto apoyando nuestros centros de salud, como el manejo adecuado a nivel hospitalario, a que se reduzca, digamos, la presión sobre los hospitales cuando ésta es innecesaria. En este momento no tenemos una saturación en los hospitales en relación al número de camas de hospitalización o de camas UCI, solamente en 3 provincias en donde el número de camas es menor, estamos con una ocupación total en el número de camas UCI y estamos derivando los pacientes, pero en general estamos coordinando con toda la red pública y la red privada diariamente para identificar cómo está la cobertura, cómo está el uso de camas, cómo están la dotación de camas, si es necesario expandir, aumentar. Tenemos todavía espacio, afortunadamente, para hacerlo. Y el número de pacientes que están acudiendo a hospitalización es muchísimo menor del que observamos en las olas anteriores en relación al número de casos, ¿no? Sin embargo, hay que estar preparados, hay que estar alerta para seguir atendiendo esta demanda. Doctor Ruales, si bien no se ha llegado al 100%, recordar esa etapa lamentable del 2020, cuando se llenaron las UCI, hubo que poner camas adicionales, etcétera. Hoy no se ha llegado a eso, pero sí conocemos que tanto unidades de la Red Integral de Salud, el Seguro Social Ecuatoriano, de alguna manera por los contagios que vienen de afuera y lo hacen a médicos, a enfermeras, de alguna manera afecta el normal desenvolvimiento y atención, por decir algo, una colonoscopía, una endoscopía, primero que el paciente lleve la prueba y segundo, hay bajas, como usted también ha reconocido, bajas en la atención porque se contagiaron. Sí, efectivamente, ese, digamos, es el problema y es la estrategia que estamos tomando, es decir, evitar que en las camas, especialmente cuidados intensivos en nuestros hospitales, estén dedicadas, estén ocupadas totalmente por pacientes COVID, ¿no? En el peor escenario de la pandemia, incluso a inicios del año pasado, se asignaron alrededor de 800 camas de cuidados intensivos para atender la pandemia, de alrededor de 1.200 existentes. Eso significa que una gran cantidad de casos de emergencia, como pacientes coronarios, traumatismos, lesiones, accidentes de tránsito que pueden requerir una UCI, se pueden haber quedado sin esa atención y eso generar también otro problema de mayor mortalidad. En este momento tenemos asignadas a nivel nacional un poco más de 400 camas, es decir, la mitad de lo que teníamos en inicios del año 2021 y de esas están ocupadas alrededor de 260, ¿no? Es decir, todavía tenemos un margen para poder crecer en caso de que sea necesario sin restringir la atención de pacientes emergentes críticos de otras patologías. Y eso estamos observando a nivel nacional, incluso en el sector privado, que en los momentos más álgidos de la pandemia también tuvo que dedicarse a la atención de pacientes COVID. Prácticamente no se están atendiendo pacientes COVID y estamos, en el caso necesario, derivando otro tipo de pacientes para liberar las camas necesarias para posibles pacientes COVID. Paralelamente al enfrentamiento de la pandemia, doctor Ruales, hay un problema que se ha generado que no es nuevo, que esto se arrastra desde mucho antes, pero que el gobierno, si bien ha enfrentado el tema,
no se ha llegado al 100% de solución. ¿Cómo está la provisión de medicamentos? Y vemos y hemos escuchado ayer a propósito para este diálogo, averiguábamos en el Seguro Social Ecuatoriano también, hay falta de medicamentos para entregar a los pacientes, por un lado, y también para hacer los procedimientos internos. ¿Cómo está esta provisión de medicamentos y de insumos? Bueno, en eso estamos trabajando tanto el Ministerio de Salud como la Seguridad Social. Nosotros establecimos varios mecanismos durante el último semestre del año pasado para buscar las formas, primero, de romper con todas las formas de corrupción que se habían instalado a nivel de los hospitales o a nivel nacional para la compra de medicamentos e insumos médicos, ¿no? Eso significó hacer cambios no solamente de las personas, sino de la forma como se gestionan, se administran los medicamentos. Esto también en coordinación con el CERCOP. Y durante la última parte del año compramos a través de una empresa pública. Estos medicamentos han empezado a distribuirse la última semana del año pasado y el día de ayer se han distribuido una segunda etapa, especialmente de los medicamentos más críticos, que son los más caros, que son los de enfermedades catastróficas, como los medicamentos oncológicos, los medicamentos para manejo del dolor, los analgésicos, los anestésicos y otros de ese grupo que están siendo ya mejor abastecidos. Eso quiere decir que hemos aumentado el nivel de abastecimiento de los hospitales, de lo que encontramos nosotros, que estaba por debajo del 50%, ¿no? Ya estamos dependiendo de los hospitales, algunos ya están suficientemente abastecidos y esperamos solucionar esto como se prometió en estos primeros 3 meses del año. Lógicamente todavía hay algunos déficits, hay algunos problemas. No todos los medicamentos se encuentran en el mercado, no todos los laboratorios quieren vender por los mecanismos normales al Ministerio de Salud y por lo tanto estamos ya negociando la compra de esos medicamentos, especialmente medicamentos raros, medicamentos estratégicos a través de la Organización Panamericana de la Salud o a través de otros 2 organismos de Naciones Unidas que se dedican también al abastecimiento de insumos, ¿no? El uno es el Fondo Estratégico del OPS, con el cual ya se programará de manera permanente la compra, especialmente de estos medicamentos difíciles de comprar o muy caros en el mercado nacional y que se hacen a través de compras conjuntas con todos los países de la región de manera de lograr mejores precios y lograr una seguridad, ¿no? Entonces estamos trabajando tanto en la emergencia para dotar los medicamentos y los insumos, como de buscar mecanismos permanentes, incluyendo cambios drásticos en el sistema de abastecimiento de medicamentos. Doctor Ruales, al igual que en el tratamiento de una enfermedad, el médico lo que hace luego de la revisión, los exámenes, identificar la dolencia, la enfermedad, para atacar con los medicamentos que son los pertinentes. Se ha identificado este proceso que durante años, no sé si décadas, se ha venido tomando con corrupción la provisión de medicamentos cuando operaban, y de esto se ha conocido mucho. Recuerdo uno de los informes de la Comisión Nacional Anticorrupción, que había 2, 3, 4 empresas que ofertaban, cerraban el cerco, al final eran los mismos que proveían de medicamentos y finalmente ganaba una de sus empresas bajando un poco el precio, es decir, tenían casi secuestrado a las compras de medicamentos en estas condiciones. ¿Se ha identificado ese problema para desbaratarlo e ir a un nuevo procedimiento? Sí, sí, está perfectamente identificado y justamente esas son las medidas que estamos tomando, ¿no? Estos mecanismos de compra se hacían porque la mayor parte de las compras a nivel hospitalario se hacían por emergencia, ¿no? De tal manera que podían haber ofertas de precios diferentes y a veces era la misma empresa, un mismo grupo, una misma persona dividida en varias pequeñas empresas o en otras personas naturales que ofertaban que además
compraban, hacían un acopio de los medicamentos para tener la oferta en el mercado, ¿no? Lo que estamos buscando es evitar esos mecanismos de compras emergentes, discrecionales a nivel de cada hospital. Para ello hay varios mecanismos. El primero es que hemos solicitado al CERCOP la catalogación de cerca de 800 grupos de medicamentos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se definan ya en un catálogo electrónico los precios de compra preestablecidos, prenegociados, de tal manera que ningún hospital, ningún prestador puede comprar a un precio diferente que el que se ha establecido por este sistema a nivel nacional, que siempre es el precio más bajo de mejor calidad. No hay discrecionalidad en estos casos, y además estamos estableciendo estos otros mecanismos adicionales de compras centralizadas para los medicamentos de alto costo o compras a través de organismos internacionales para aprovechar las economías de escala en la fabricación y venta de compras a nivel internacional directamente con los laboratorios, evitando que existan intermediarios, no solamente en distribución nacional, sino estos pequeños negociantes de los medicamentos que son los que generan la corrupción a nivel local en cada establecimiento de salud o en cada lugar, ¿no? Estos mecanismos, tanto a nivel estructural, se han generado también con un cambio, una eliminación del decreto presidencial del presidente Moreno que establecía un mecanismo de compra que fue imposible de aplicar y el que generó que se den, digamos, todas estas circunstancias para la corrupción, y en este momento estamos generando ya los nuevos mecanismos a partir de este año que ya los estamos aplicando para las compras nacionales. Uno de los temas en la adquisición de fármacos se debatió antes de este gobierno sobre la adquisición para supuesta o realmente ahorrar recursos del Estado, medicamentos genéricos, medicamentos más baratos. Sino la queja que hemos escuchado a prestantes y prestigiosos médicos es que a veces esos genéricos funcionan y a veces no funcionan con la eficacia de los originales. ¿Cómo se está valorando la adquisición de esos medicamentos sin hacer los ahorros que en algún momento hay que hacerlo, calidad del gasto? Pero por otro, hay medicamentos que son irreemplazables en ese sentido, doctor Ruales. Sí, efectivamente, no todos los medicamentos pueden ser reemplazados de una manera automática, ¿no? Sino que tienen en algunos casos que primero hacerse ciertos estudios, ciertos análisis, cierta investigación para ver si estos son intercambiables, especialmente en algunos medicamentos oncológicos, muchos de ellos, o para enfermedades raras. Muchas veces también la duración del tratamiento hace que una persona requiera mantener un tipo de medicamento y a veces no puede ser intercambiado con otro, ¿no? Todos esos criterios están siendo analizados, eso se revisan tanto en nuestra Dirección de Medicamentos y especialmente en el ARCSA, que es la agencia encargada de verificar la bioequivalencia, la biodisponibilidad, la intercambiabilidad de los medicamentos antes de que un medicamento incluso reciba el registro sanitario para la venta, para la comercialización, y alertar de cualquier cambio, cualquier diferencia o deficiencia en la efectividad que puede tener un medicamento, ¿no? A pesar de ello, tenemos y estamos en discusión con varios grupos de pacientes por el tipo de medicamentos que han sido aprobados para la comercialización. Muchos de ellos no están comercializados, pero ya están aprobados y se está revisando con los expertos nuevamente la evidencia científica, los estudios que respalden esa capacidad de intercambiar los medicamentos. En general, en los medicamentos más básicos, analgésicos, antibióticos, etcétera, no tenemos ese problema, sino en los medicamentos para enfermedades raras, por ejemplo, o los medicamentos oncológicos.
Si se evalúa, para volver al tema del COVID, doctor Ruales, si se evalúa el cuadro básico de medicamentos, más de 120 medicamentos, ¿qué porcentaje se podría decir que está provisto la red integral de salud y qué es lo que faltaría? En provisión, bueno, eso depende mucho a nivel hospitalario. Como le digo, tenemos hospitales que están muy bien provistos, que tienen más del 90%, y otros que tienen una menor abastecimiento, ¿no? Cuando nosotros recibimos a escala nacional, teníamos un 55% de abastecimiento a escala nacional, y en el caso de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, el promedio de abastecimiento era del 38%. En este momento, con las compras que hemos hecho y que están llegando en este momento, 149 fármacos por 19.8 millones en 3 meses que empezaron a entregarse la última semana de diciembre. Estamos alcanzando un promedio de 75% de abastecimiento ya a escala nacional. Doctor Ruales, para concluir por ahora este diálogo, recomendaciones dentro del proceso de vacunación por un lado y de evitar aglomeraciones, de evitar contactos. Hoy hay una exigencia que hay que cumplirlo, como es la exhibición del carnet de vacunación, que eso es importante y que uno tiene que llevarlo a la mano, el carnet de las vacunaciones que uno ha recibido. ¿Cómo ve este panorama en estos días de crecimiento del pico de contagios? Bueno, es muy importante el tema del carnet de vacunación, en la exigencia. Es una forma de proteger a las personas más vulnerables y lamentablemente es una forma de, digamos, de proteger, de evitar la enfermedad grave en los no vacunados, al evitar que ellos estén presentes en las aglomeraciones, en los lugares de reunión, etcétera. Estamos evitando contagiar a los no vacunados y que los no vacunados, que son los que mayor probabilidad tienen de enfermarse, contagien también a los demás, ¿no? En este momento es muy importante completar el esquema de vacunación. Tenemos provincias con bajas coberturas de segundas dosis, especialmente en la costa, en la zona rural de Guayas, en Los Ríos, en Santa Elena y en Santo Domingo de los Áchilas. Son las provincias con menores coberturas de segundas dosis junto con Cañar, y nosotros llamamos a la población a que acudan a ponerse, quienes no han iniciado su vacunación, la primera dosis o la segunda dosis, y a todas las personas que ya cumplieron más de 50 años y cumplieron 5 meses de haberse puesto la segunda dosis, pueden ya llegar a vacunarse. Igual el resto de la población mayores de 18 años que han cumplido 6 meses de haberse puesto la segunda dosis, todos pueden llegar a vacunarse. Estamos vacunando también a los profesores, a todo el personal sanitario, al personal estratégico de bomberos, policías, militares y al personal de salud, del MIES, etcétera, para poder garantizar la atención a la población. Entonces, lo primero es acudir a vacunarse, ya sea su primera, segunda dosis o sus refuerzos, llevar a vacunar a los niños. Nos faltan las segundas dosis de los niños de 5 a 11 años, hay que proteger, eso ayuda a proteger a la familia, y en todos los casos mantener las medidas de bioseguridad. Siempre que estemos en el exterior, mantener la mascarilla. Si hay algún enfermo en casa, mantener la mascarilla también dentro de la casa. Mantener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones. Y si usted está enfermo, tiene síntomas de gripe, quédese en casa, cumpla los 10 días de aislamiento. Si tiene un contacto, un familiar cercano, quédese en casa, haga cuarentena hasta poder identificar si está o no contagiado. La responsabilidad individual, junto con las medidas que está tomando el gobierno, nos van a ayudar a salir de esta fase de la pandemia. Nosotros esperamos que una vez que lleguemos a un pico esta o la próxima semana, ya logremos empezar a tener una mayor tranquilidad. Como les digo, estamos cubiertos
desde el punto de vista de la atención tanto ambulatoria como hospitalaria, y no estamos observando un incremento importante en la mortalidad en relación al alto incremento de los casos, ¿no? Sin embargo, tenemos todos que cuidarnos, tenemos que evitar contagiarnos, evitar contagiar a los demás, tratar de actuar con responsabilidad. Esto es importante, doctor Ruales, que usted ha dicho, no se ha subido a los niveles de mortalidad a pesar del crecimiento de los contagios, para concienciar una cosa en la ciudadanía, especialmente en aquellos que no se han vacunado. ¿Cuál es el nivel, hoy que ha crecido el nivel de contagios, cuáles son los que han ido a UCI? ¿Son vacunados? En muchos casos será, pero en la mayoría no. Los no vacunados se ha identificado, porque este no es un problema no solo aquí, sino en el mundo. Así es, ¿no? El mayor riesgo de necesitar una cama de hospital, de necesitar un ventilador, una cama de cuidados intensivos y de morir, de desarrollar una enfermedad grave, en proporción a la población está en los no vacunados, ¿no? Es decir, los no vacunados estamos observando que tienen entre 5 a 10 posibilidades más que los vacunados de ser hospitalizados, de requerir una cama UCI o de fallecer. La relación en el caso de los vacunados es mucho menor. Eso hace que la proporción de pacientes graves sea en las personas no vacunadas. La proporción de defunciones también. Tenemos todavía un rezago de pacientes de los que están hospitalizados que se contagiaron con la variante Delta, que es más grave y que produce mayor problema. Pero esta variante, a pesar de que es más leve, debido al alto número, ¿no? El número de casos que estamos teniendo es equivalente al más alto que tuvimos en los 2 años anteriores en la pandemia, en número de pacientes registrados con pruebas. Puede ser que haya sido un poco más alto en el 2020, pero no teníamos suficientes pruebas. Sin embargo, en esos momentos, el número de defunciones, por ejemplo, a inicios o mediados de este año en la pandemia, estuvieron en alrededor de 500 muertes, ¿no? Con el mismo número de casos que tenemos ahora, estamos observando alrededor de 27, 29 defunciones semanales. Bien, quizás una pregunta final. A propósito de la denuncia que se formulara en su momento de la expedición irresponsable, de la consecución irresponsable de carnés falsificados de vacunación, ¿ha habido algún avance respecto de esto? Nosotros recibimos la denuncia de un ciudadano que identificó una negociación de un carnet a través del teléfono celular de una empleada de su empresa, y hicimos la denuncia a la fiscalía. Esta denuncia se hizo tanto a la persona que solicita los carnets, a la persona que tramita y a la persona que aparentemente dentro del Ministerio de Salud ingresa al sistema informático para de manera fraudulenta generar 2 carnets de vacunación falsos, ¿no? Esa es la primera denuncia que hemos hecho, y hemos solicitado también a nuestro Departamento de Tecnologías de la Información que identifique, porque era muy fácil evidenciar la falsedad, ya que se estaban emitiendo carnets, digamos, en puestos de vacunación inexistentes o utilizando lotes de vacuna que no se habían aplicado en esa provincia, etcétera. Es decir, habían evidencias de que eso no era verdad. En base de eso hemos solicitado que se haga una revisión para ver si identificamos nuevos casos. Estamos en eso. No he tenido yo personalmente información de la Fiscalía sobre los resultados, pero vamos a solicitar que nos informen. Bien, a seguir cuidándonos frente a la pandemia que sigue latente en el Ecuador y en el mundo. Al señor viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, doctor José Ruales, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Siempre a las órdenes.
muy amable, Buscando la Verdad, en la revista de Opinión Democracia, 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos con otro tema importante para el Ecuador, la promoción de inversiones. ¿Qué pasa con el proyecto de ley que se anunciara? Invitados, Gabriela Borja, presidenta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, Felipe Rivadeneira, presidente de la Cámara Empresarial Ecuatoriana, y Mauricio Pinto, exministro de Estado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Buenas noticias económicas al cierre del 2021. La reactivación económica ha sido más rápida de lo esperado. Las proyecciones del Banco Central apuntan a un crecimiento del 4.1% para el año completo. El crecimiento estuvo liderado por el consumo privado, casi 10%, mientras que la inversión se recuperó, creciendo a una tasa similar a la del PIB tras caer 15% en 2020. Estas cifras dan cuenta de un manejo económico